a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este 31 de julio? Terminando el séptimo mes del año. Mire cómo se va de rápido, ¿verdad? El tiempo. Y este 31 de julio es muy especial. ¿Sabe por qué? Porque se celebra el Día del Periodista Salvadoreño. Imagínense. Según la última encuesta de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, los salvadoreños le creen al gremio que más le creen los salvadoreños, según la UCA, es al periodista salvadoreño, porque se ha ganado a pulso esa credibilidad. Pues bien, para poder conversar esta noche referente qué es el periodista salvadoreño, sus peripecias, historias y sobre todo la coyuntura de la guerra a la paz y ahora que cuesta más mantener la armonía social, tenemos en nuestros estudios a Angélica Cárcamo. Ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, como también tenemos con nosotros a Porfirio Mercado. Él es el coordinador de noticias de RCM, la cadena que usted ve entre el 12, 11 y Radio Sonora. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludar. Felicidades en este día, hombre. Gracias, Alfredo. Grandes periodistas. Este hombre, ha hecho cosa y media, ¿eh? Sí, gran trayectoria. Gracias. Sí, gracias por el espacio, por la entrevista y por permitirnos hablar justamente de las y los periodistas en este día tan importante que justo hoy se conmemoran 50 años a nivel nacional del Día de la Persona Periodista que la Asamblea hizo por decreto. Mire que ahora recae sobre usted una gran responsabilidad. ¿Cuántos años son de presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador? Es poco tiempo, es nada más un año, año para poder ejercer la presidencia. ¿No te parece, Porfirio? Corto, pero suficiente para hacer lo necesario cosas, para poder trabajar. Eso es lo más importante, y qué bien que llegue otra mujer a la presidencia. Eso es lo bueno. Porque la cuarta mujer en 83 años de creación de la Asociación de Periodistas del Salvador. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque también estuvimos... O nos están robando espacio a las mujeres, tú. Es importante. En 83 años, 4. Creo yo que es importante Sí. que lo retomen y como ella lo está diciendo, poco, porque en 83 años que solamente hayan... ¿En 83 años? En 83 años, Sí, 4 mujeres presidiendo y la... estas 4 mujeres, disculpa que te interrumpa, justamente se han elegido en los últimos 20 años. Es decir, que 60 años atrás, todos han sido hombres en juntas directivas presidiéndolas. Entonces digamos que es un avance significativo y sobre todo de mujeres con ardua trayectoria. Por ejemplo, podemos citar brevemente a Herminia Funes, que todas la conocemos. Ella fue comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora está como directora de Radio YSUCA. Tenemos a Neri Mabel Reyes, quien dirige el área de prensa en CAEL, una mujer con una amplia trayectoria. Recientemente, hace 2 años, estuvo fungiendo Dalila Arriaza, que viene del sector de medios cristianos y de la academia. Y ahora asumo yo que provengo mucho del sector de medios alternativos, de radios comunitarias, de agencias de noticias, y que ahora asumimos este reto en esta coyuntura que la verdad exige tener mucha claridad frente a este nuevo escenario. Porque realmente la guerra fue difícil, pero ¿no te parece, Porfirio, que es más difícil la manutención de la armonía social? Bien difícil. Ahora lo que parecía que pudiese ser distinto después de la firma de los acuerdos de paz ocurre que es muy diferente a lo que pensamos. De hecho, difícil ejercer la profesión en este preciso momento, cuando yo le llamo el periodismo en tiempos de Twitter, porque siempre uno busca la verdad, uno busca informar con honestidad, que eso es a lo que debemos aspirar. Ser más honestos lo que más se pueda al momento de difundir una información. ¿Hay alguna limitante? Porque dijiste lo que más se pueda. Lo que más se pueda, porque no podemos hablar de ser objetivos en un momento determinado, no lo eres. Porque imagínate que tú grabas una entrevista cuando vas a hacer una nota. Esa entrevista al funcionario duró a veces hasta 20 minutos, pero ibas a agarrar una parte. Desde ese momento, cuando tú subjetivamente
eliminaste esta parte y tomaste esta otra parte, desde ahí ya no está siendo objetivo. Porque has eliminado un contenido. Pero no contenido. tenemos tiempo, Porfirio, para meter, vaya, la nota cuánto tiene que durar, 1.50, 1.30. Pero por eso es que precisamente... Entonces tenemos que eliminar lo otro. Por eso es que precisamente no podemos hablar de objetividad, porque tú ahí ya fuiste subjetivo. Tú, bajo tu criterio, tomaste este pedazo, ¿y por qué no el otro? ¿Por qué no la otra declaración que dijo el funcionario? Ese fue tu subjetivismo, que lo hiciste sí. así. Por eso es que precisamente debemos hablar de acercarnos, ser honestos y acercarnos lo más que se pueda a la verdad. Y obviamente tú sabes que los medios de comunicación son negocios, son empresas privadas. Y desde el momento que son negocios, siempre debe haber, que no debería existir por supuesto, pero siempre hay, para ser sinceros, a mí me gusta siempre hablar con esa sinceridad. Siempre hay limitantes, en algunos casos más que en otros. Podríamos decir que a la presidenta de APES le toca una gran tarea. Cuéntenos, ¿cómo es que usted piensa desarrollar en un año qué? ¿Cuáles son sus proyectos para el periodismo que dijo Porfirio? Porque si bien es cierto, esto existe para la televisión porque Porfirio es especialista en televisión, también tiene que existir esto en prensa escrita. Tú hablaste del espacio. Tú haces una nota, redactaste quizá para una página completa, pero de pronto viene un anuncio y te pusieron lo que iba a salir en una página, te lo pusieron en un cuarto de página. Entonces los periodistas nos mutilan. Dime qué vas a quitar, qué parte de la nota vas a quitar. Sí, justamente creo que eso lo hablábamos un poco fuera de micrófonos antes de iniciar la entrevista. Durante el conflicto armado, yo no lo viví, ustedes lo conocieron mejor que yo, lógicamente la información es poder. Y en su momento, justamente los medios de comunicación jugaban con los contenidos, brindar esta información que es de interés público, que es el trabajo que corresponde hacer al periodista, pero de los 90 para acá hemos ido viendo desde la APES cómo el periodismo, no los medios de comunicación en sí, porque también tenés contenidos de entretenimiento y de otros espacios que también son válidos, pero en el tema del periodismo, cómo ha ido mutando a verse como una mercancía y no como un producto de un fin social. ¿El periodismo para qué se ejerce? ¿Para qué trabajamos como periodistas? ¿Interpretamos la realidad? Claro, pero ¿cuál es la finalidad? Es aportar a la sociedad, es construir, es informar, es educar. Pero en los últimos años han ido cambiando los enfoques, el mercado ha ido dominando y la noticia se ve como un producto. No en vano, por ejemplo, estamos viendo en algunos medios de comunicación, no puedo generalizar en todos, pero como muchas veces se limita, por ejemplo, cuestionar o profundizar casos que de repente pueden afectar a una empresa que de repente está pautando en un medio de comunicación, por ejemplo, o como está sucediendo en algunos medios hoy por hoy que hay funcionarios de gobiernos a los que no se les está cuestionando justamente por ese temor a perder la pauta publicitaria. Justamente hace un par de días estábamos conversando con el relator de libertad de expresión, Edison Lanza, en un conversatorio, esta preocupación que han externado algunos colegas de con el nuevo gobierno, cómo hay cierta presión, que no es nuevo, claro está, pero cómo hay cierta presión y se sigue manteniendo en que la pauta gubernamental sea un mecanismo de castigo a los medios que no tienen una afinidad con ellos. Y me parece que eso hay que irlo rompiendo. Ha sucedido en gobiernos anteriores y me parece que ahora de cara a ese nuevo gobierno debería cambiar ese escenario. ¿Por qué? Porque si se habla que se quiere tener medios plurales, independientes, que a veces también el nuevo gobierno u otros sectores de los grupos políticos señalan de que no hay independencia, bueno, creemos mecanismos y escenarios adecuados para que el tema económico no sea un factor determinante, y eso se está dando. La APES ha ido determinando estos casos y estas vulneraciones, situadas a otros escenarios que luego podemos hablar de sistematización de vulneraciones a la prensa por el tema de violencia social. Hay un tema de precarización laboral que muy poco se habla en los medios de comunicación, el tema de la situación de las mujeres periodistas, los desplazamientos forzados que también estamos enfrentando. Digamos que la situación del gremio hoy por hoy en El Salvador es muy compleja, y cuando somos vulnerables difícilmente también podemos ejercer un periodismo que corresponda a la calidad que merece la audiencia. De eso vamos a seguir conversando porque está interesante, pero luego de este espacio, porque ya tenemos que darle cabida a los que dan la vida a estos programas, nuestros anunciantes que son muy finos con nosotros. Ya volvemos.
Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando esta noche del 31 de julio del 2019 con grandes periodistas de nuestro país. ¿Por qué? Porque ahora es el 31 de julio, como lo dije anteriormente, y es el Día del Periodista, 50 años, pero estamos conversando que los periodistas tienen limitantes y Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, nos está haciendo una interesante exposición. ¿Qué te parece, Porfirio, lo que Angélica nos ha hablado? Porque tú tienes ya mucho tiempo, no solamente de ser reportero ni presentador, sino que manejas el área de coordinación informativa. He manejado el área de información de todo el grupo durante varios años. Y hoy, últimamente, me he quedado coordinando para uno de los medios de comunicación del grupo RSM, más metido en Canal 11. Pero lo cierto es que la publicidad es uno de los factores que determinan limitantes en los medios de comunicación, y esto lo hablo de forma generalizada porque es de qué viven los medios. Tú, al despedir el anterior segmento, señalabas a los que le dan vida a estos programas. Entonces, cómo a veces esa situación influye en el tipo de cobertura que tú vas a hacer sobre determinada temática. Hay, por ejemplo, anunciantes que no quieren que una botella aparezca en el lugar si hubo un accidente de tránsito que involucró a un vehículo de esa compañía. Entonces, son situaciones bien complicadas. Creo que el reto es grande para todos los que ejercemos el periodismo, el verdadero periodismo en el país, porque es difícil cuando, en el caso de la fuerza periodística, en efecto somos los periodistas, somos los reporteros, pero los medios de comunicación no somos, los dueños de los medios de comunicación no somos nosotros. Entonces, esa es el otro factor también. O sea, los medios de comunicación son aparatos de poder, pero no los maneja el periodista. El periodista puede tener cierto margen. Afortunadamente hay medios que son más abiertos, más flexibles, y como es el caso de la empresa donde yo trabajo, que históricamente ha tenido esa mayor independencia, se le daba más independencia al periodista para los abordajes. Pero imagínate si eso no es así en todos los medios. Entonces, creo yo, desde ese punto de vista, Angélica ha sido muy sincera en plantear las limitantes que existen. Desafortunadamente no somos los periodistas los dueños de los medios, y ahí pues todos sabemos lo que pasa. Angélica, ¿qué tal está la cobertura, o mejor dicho, la participación de las mujeres en periodismo? Yo he visto, ¿no, Porfirio?, que año con año, periodo con periodo, la mujer va tomando mayor auge, como usted lo dijo, cuarta presidenta de la APES, y yo creo que la mujer hace un buen periodismo en El Salvador. Sí, en los últimos años hay un aumento de mujeres estudiando en las academias, formándose para ejercer periodismo o comunicaciones. Hay que recordar que la Universidad de El Salvador hoy por hoy es la única que mantiene la licenciatura en periodismo, y la Universidad Tecnológica el técnico. Las demás van más enfocadas en escuelas de comunicaciones. Pues bien, lo que estábamos hablando, que antes 1960, 1961, 65, 70, los periodistas eran abogados, poetas, doctores, no había una línea realmente de periodistas puros. Claro, y se ha ido tratando de profesionalizar, ¿no? La Universidad de El Salvador ha tenido una labor al respecto, y luego también el resto de academias, también en el interior del país, que han visto la importancia de formar a colegas que quieren ejercer el periodismo. En cuanto a la participación de mujeres, es muy equitativa en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo que hay. Incluso a veces se ven muchas más mujeres al interior de medios de comunicación. Sin embargo, hay un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos que registró un diagnóstico sobre las condiciones de las mujeres periodistas y comunicadoras en El Salvador, y reflejaba que aún hay retos que deben mejorarse, tanto al interior de los medios de comunicación, pero también
en los espacios de coberturas con las fuentes informativas. Por ejemplo, aún se ven a muy pocas mujeres debatiendo, haciendo lo que estamos haciendo hoy en los espacios de análisis político, ¿ya? Porque se sigue considerando siempre que las fuentes, la mayoría, suelen ser hombres. No necesariamente es que sea adrede, es porque justamente vivimos en una cultura que ha naturalizado mucho el tema del machismo. No en vano El Salvador tiene registros sistematizados al respecto, que podemos citar fuentes y documentos, pero ha habido también ahora una concientización de ir rompiendo estos esquemas. Por ejemplo, hace 10, 15, 20 años, ustedes no me dejarán mentir, que tienen mucho tiempo de estar acá, los presentadores, la mayoría eran hombres, ¿ya? Y si habían mujeres, eran mujeres muy jóvenes. No podían haber mujeres similares en edad con los hombres. Un poco se ha ido rompiendo esto. Ahora tenemos en algunos espacios de entrevistas, quizás más en radio que en televisión, también compartiendo en espacios de debate, de entrevistas. Entonces me parece que eso es algo que va sumando, o mujeres asumiendo puestos de coordinación. Puede ser la presidencia de PES en un lado. En el tema del sistema de medios también tenemos jefaturas de prensa, se ve mucho en los medios escritos, pero también se han detectado irregularidades en algunos medios, que si bien hay un aumento de mujeres en tomas de posición, de tomas de decisión, no es equilibrado. O sea, todavía la brecha es un poco grande. Y por otro lado, el rango salarial. La brecha salarial aún sigue siendo un problema. En el diagnóstico que se hicieron grupos focales con colegas, señalaban que algunas ganaban un 50% menos incluso que sus compañeros hombres haciendo la misma capacidad de trabajo. Y aquí hay una deuda, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, que debería verificar, no solo en los medios de comunicación, sino en cualquier empresa, en cualquier lugar de trabajo, que tanto hombres y mujeres que ejercen la misma cantidad de trabajo puedan tener las mismas condiciones laborales, condiciones salariales y las mismas capacidades y prestaciones que corresponden, ¿no? Digamos que por ahí hay un tema. Y lo otro que lamentablemente sí hemos visto en algunos casos y que APES ha ido registrando en su informe anual sobre libertad de expresión, es el tema del acoso sexual en algunos medios de comunicación, que eso es algo que también se ha dado y que es necesario ir generando políticas institucionales de género en los medios de comunicación para tratar de subsanar. Como digo, la brecha de género se va rompiendo, no es como quisiéramos en tiempo. Hay lógicamente procesos culturales que hay que ir sensibilizando a los dueños de los medios de comunicación, a las jefaturas de prensa, a los propios colegas, ¿ya? Y lógicamente las compañeras, las mujeres, tenemos también que ir demostrando que tenemos lógicamente la misma capacidad para poder ejercer como cualquier otra persona. Sin duda alguna. Porfirio, ¿cómo te parece el papel de la mujer periodista en El Salvador? Fíjate y tocó ella un punto bien sensible. Fíjate que hablando o refiriéndonos, haciendo referencia a la historia, yo sí he visto mujeres que se han destacado en el periodismo desde hace muchos años, porque yo recuerdo a Trini Jovelda Romero, que comenzó como una periodista. Trini. Claro. Después Rosy Castillo, que también ejerció el periodismo en el país. Después María Teresa Fajardo, otra periodista de renombre, y Neri Mabel Reyes. Ahora, en el caso de los presentadores, bueno, si tenemos a reconocidas personas, incluso si tú te recuerdas los inicios de los noticieros en Canal 12, pues, o sea, tú eras parte de ese staff, y ya habían mujeres. Creo que se han ido, no podemos decir ganando ese espacio, porque no es porque ese espacio no se le tiene que ganar, porque ya es de ellas, o sea, eso ha sido de ellas. Desafortunadamente, quizá en ese momento las condiciones no se veían más como un papel para la mujer, pero afortunadamente hoy, en tiempos actuales, la mujer tiene un papel preponderante en los medios de comunicación. Desafortunadamente, en muchos casos, como lo planteaba Angélica, sí existe eso, el acoso, también que se utiliza a la mujer no por su capacidad, sino por su físico. También son otras cuestiones que se viven, que se dan, porque sí hay situaciones donde no necesariamente debe tener una trayectoria esa periodista, sino lo que tiene o debe tener es una cara bonita. La clasificación. Eso sí creo yo que sí es lamentable, porque sí ha ocurrido y sigue ocurriendo en este tiempo, lamentablemente.
Pues bien, tal parece que estamos siendo muy críticos con nuestra propia profesión. Nos estamos descubriendo, ¿verdad? Nos estamos hablando la verdad y amigos televidentes, ustedes deben de comprender que estamos hablando objetivamente de nuestra propia profesión y estamos siendo bien objetivos. Vamos a volver en breve para poder comentar lo que han sido los periodistas históricos de nuestro país. Ya estamos con usted, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora vamos a arribar a los periodistas de historia en nuestro país. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los periodistas que a ustedes les recuerdan? A mí me recuerda mucho este señor que ha sido muy famoso, un escritor, Alberto Maferrer. Bueno, Que fue un periodista. Sí, un escritor, periodista. Que antes los periodistas no eran periodistas como tal, sino que tenían hasta los sacerdotes, los curas, eran periodistas. Carlos Caña Dinarte estuvo publicando hoy en Twitter justamente la historia de algunos religiosos, abogados, escritores, poetas, que se estuvieron dedicando justamente a esta función de hacer periodismo, hacían sus propios periódicos, publicaban lo que acontecía y bueno, eso fue marcando mucho la tendencia a que se crearan estas plataformas de periodismo, ¿no? Luego, lógicamente, ya entra ese proceso de la academia y ahora entramos a esta diversidad donde ya entramos al mundo digital. ¿Y tú de quién te recuerdas antiguo? Porque ha habido periodistas aquí en El Salvador muy famosos, pero que no eran periodistas como tales, sino tenían otra profesión y hicieron del periodismo algo, ¿verdad? Algo para resaltar la vida nacional. Por supuesto, no podemos dejar de destacar la labor que hicieron personalidades como José Dutriz, que lo conocemos, incluso la famosa frase que él impuso y que es célebre. También, ¿Cuál es, Porfirio? Bueno, ya ¿La frase cuál es? La frase es que el periodista, o el medio que necesita para sobrevivir, algo así lo voy a parafrasear, de los intereses del Estado, algo así, o de los bienes del Estado, no puede ser un periodismo libre, algo así. Más si te basas en los bienes del Estado, no puedes hacer un periodismo libre. Igual también al fundador del Diario de Hoy, o sea, gente que Altamirano nació, desde por ahí viene Don Napoleón Viera Altamirano, desde por ahí viene ya ese periodismo en nuestro país. Por supuesto también quien es el fundador de Colatino, si tú te recuerdas, periodista de apellido Pinto, si mal no me equivoco. Sí, así es. Obviamente fueron grandes periodistas que lo debemos recordar porque marcaron el inicio de este trabajo, de esta profesión que nos apasiona y que ahora estamos con estos desafíos. Quizá en aquel momento cuando comenzaron a fundar estos periódicos o estos medios de comunicación, nunca se pensó que en un momento determinado las cosas iban a ser distintas y que ahora nosotros como periodistas nos encontramos frente a estos desafíos donde se le quiere llamar periodismo también a la desinformación, porque ahora en la época de las redes sociales muchos que se encargan de desinformar también se quieren llamar periodistas. O sea, situación bien complicada, un reto para el periodista, un reto también para el lector, porque cómo identificar al verdadero... Te me estás adelantando, porque se va para el otro bloque en las redes sociales. Contame, Porfirio, ¿cuáles son de las anécdotas que vos te acordás de que más te ha llamado la atención, que marcaron el momento de tu vida? Porque un periodista tiene un momento en que realmente algo pasó y te marcó. Por supuesto, imagínate recordar aquellos tiempos de 1990, porque yo ¿Todavía en guerra? Todavía en guerra, estaba en el proceso de la pacificación, que fue ya para 1992. Cuando nosotros reporteábamos a pie en los buses, salíamos de la radio, recuerdo yo, para la Asamblea Legislativa. En la radio que estaba. ¿Qué radio?
la nueva Radiópolis. Como no, radio AM. Frecuencia AM. Frecuencia AM. Sí. Primero me inicié como colaborador para la YSU Radio Cadena. Y después... AM siempre. Exactamente, FM. De hecho, era una de las radios referentes sí. en ese momento, sí. como de las radios sí, muy serias, con alta credibilidad. Pero después fui a trabajar a una radio en AM y nos tocaba reportear en bus. Recuerdo que salíamos a la carrera cuando de pronto había un evento noticioso, salíamos a la carrera y salíamos con una grabadorcita, ir a grabar y de ahí irse para la radio y ponerle en el micrófono y así hacíamos periodismo. O sea, así comenzamos nosotros un poco artesanal. Nuestro trabajo un poco artesanal. Después ya pasamos a otros medios con mayores recursos y ya teníamos un vehículo para reportear, ya teníamos radios para transmitir. Mira cómo va el proceso. Y hasta que después llegamos al medio escrito, porque también estuve, en el caso mío en particular, en la prensa gráfica, como fotógrafo de suplementos del periódico La Noticia, que era El Bombón no lo hacías tú. El Bombón era unas que ya venían, que se compraban las diapositivas, otras fotografías que se hacían, pero la ¿se verdad acuerda usted del participé. Bombón, Angélica? No, vale. No participé. Yo era Ah. más del área el área comercial, suplementos, Ya. y también el área de empresarial, que era la cobertura de los eventos. Y aquí vengo y me recuerda de un periodista, del Chiqui Fernández. Fallecido. Dios en gloria lo tenga. Chiqui Fernández. El Chiqui Fernández, que fue era Diario uno de de los Hoy, fotógrafos. Él era del Diario de Hoy. ¿Y Aldana? Era también de la prensa gráfica. La prensa gráfica. Andaba en un Volkswagen. En un Volkswagen y decía Ajá. un letrero, Sí. las 1000 historias de un periodista, algo así. Sí. Recuerdo yo en un Volkswagen. Y las 1001 historias del periodista. Y bueno, trabajé de fotógrafo porque recuerdo que era la única plaza que había y me dijeron a mí, tú di que puedes. Cuando me dijeron si yo había hecho fotografía, pues yo dije que había aprendido en la universidad, aunque solamente había visto las cámaras, porque cuando yo llegué a la universidad solamente había dos cámaras y una media buena. Cámaras mecánicas, porque entonces sí, o sea, nada de tecnología. Pero vamos a ver, ¿qué hecho marcó? Algo, uno, el que tú te recuerdas ya. Mira, el golpe de Estado en Honduras. Que salió Manuel Zelaya. Sacaron a Manuel Zelaya, de hecho nosotros estábamos desde el día anterior para cubrir la votación, porque el día domingo iba a ser la votación de la cuarta urna, en la cual se iba a hacer una consulta si se aprobaba la reforma constitucional para que los presidentes pudieran reelegirse en Honduras, que anteriormente solamente un periodo, como lo es en El Salvador. Habíamos estado hasta las 12 de la noche en casa presidencial en Tegucigalpa con el presidente Zelaya y parte de su gabinete, embajadores. Incluso estaba ahí el embajador del Salvador en Tegucigalpa, que era el coronel Silfredo Ochoa Pérez, estaba Nidia Díaz también, que iba a participar ella como observadora de este proceso. ¿Y qué pasó? El presidente dijo, mañana nos vemos a las 7, él se fue como a las 12 de la noche de casa presidencial, nosotros todavía quedamos ahí, y dijo, mañana nos vemos a las 7, voy a llegar a votar al parque, dijo el nombre, se me olvida. Nosotros nos fuimos a dormir, faltando quizás unos minutos para las 6 de la mañana, nos cae la llamada. ¿Qué pasó? Sacaron a Mel, sacaron a Mel, CNN. En pijama. Salimos nosotros porque estábamos cerca y andábamos un periodista hondureño que nos andaba ayudando a ubicarnos y todo. Nos pasó sacando y nos fuimos rápido. 10 minutos habían pasado que habían sacado a Mel, solo encontramos a los soldados. Y nos encontraron y nos encañonaron. O sea, un soldado, bien recuerdo yo, una fotografía que la tomó unas imágenes que la tomó uno de nuestros camarógrafos, que Dios en gloria lo tenga, Obel Ruiz. Y nos apuntaron y dijeron, váyanse que aquí no hay nada. Nos fuimos siguiendo, vimos ya un montón de tanques en las calles y fuimos hasta la base aérea. Y ahí ya solo nos quitaron nos dijeron que nos iban a dar información y todo, pero solo nos quitaron los DUIs
y nunca nos atendieron. Entonces ya después nos fuimos dando cuenta que estaban en Costa Rica y todo eso. Pero lo que marcó fue realmente, y que ahí sentí temor, cuando apareció en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa. Nosotros estábamos adentro cuando de pronto dijeron que venía la policía. Nosotros salimos. En el momento que salimos con el camarógrafo nos cerraron la puerta y nosotros quedamos afuera de noche. Y en ese momento comenzaron a disparar la policía que anda en motocicleta, en Honduras, que es una policía especial que anda en motocicleta. Entonces comenzaron a disparar, eran balas de humo, o sea, el gas lacrimógeno. Pero en la noche, en ese momento que Honduras no era reconocido por nadie, era desconocido por la OEA, cualquier cosa pasaba. Cualquier cosa podía pasar. Esas son las peripecias. Recuerdo ¿verdad? que vino alguien y yo caí prácticamente, pues. Entonces, y alguien agarró agua y me tiró en la nariz, porque el humo estaba... Te intoxicó. Ahí nos perdimos y en la noche sentí miedo y realmente estábamos en peligro. Esas son las historias del periodista, pero también el periodista ahora se va a enfrentar a algo nuevo, que son las redes sociales. Vamos a ver cómo vamos a tratar este tema, pero cuando regresemos. Ya estamos con ustedes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y en este 31 de julio, Día Nacional del Periodista, vamos a seguir conversando con dos grandes profesionales de este oficio. Ahora, hablemos sobre las redes sociales. Usted como periodista y es la presidenta de la APES, ¿cómo ve ahora el nuevo sistema que se enfrentan los periodistas? ¿Qué son? Redes sociales e internet. Sí. ¿Qué responsabilidad y todo ello conlleva? Sí, bueno, justamente ahora que se le llama noticias falsas, que nosotros preferiríamos información o contenido. Si bien en otros espacios, claro, ahora con la era del internet, la masificación de estos contenidos y la prontitud con la que se pueden llegar, lógicamente nos afecta. Pero acá también lo amarro con otro elemento que es importante reflexionarlo desde las academias y de quienes estamos ejerciendo el periodismo, y es cómo también volver a hacer periodismo de calidad, periodismo de profundidad. Parte de de legitimar estas fake media es porque justamente en algún momento hemos empezado a hacer periodismo de clics, es decir, colocar contenidos de inmediatez que llamen la atención. A veces los titulares no serán los mejores en forma ética, hay mucho contenido vacío, y cuando un usuario entra y lee un fake media y lee un contenido de esta calidad, la diferencia la quedamos debiendo. Entonces me parece que lo primero es revisarnos internamente y revalorizar qué estamos haciendo desde el periodismo como una autocrítica, ¿verdad? El hacer periodismo de calidad. Eso es algo que debemos retomarlo. Y aquí parte con un tema que está pendiente y lo queremos abordar desde APES. De hecho, estamos en proceso de debate en academia sobre el tema de fake news, y es cómo también las jefaturas de medios de comunicación, las coordinaciones dejan de ver la noticia como una mercancía. O sea, no puede ser que la publicidad esté supeditada como algo principal para mantenernos y sacrificar los contenidos informativos. Aquí hay que retornar las prácticas éticas. Las agencias de publicidad también tienen que tener otros criterios, y es un debate que lo queremos trabajar en este año dentro de la Asociación de Periodistas, además de retomar nuestras prácticas éticas que nos corresponden a nosotros y nosotras como comunicadores y comunicadoras. Y lo otro, lógicamente, hay todo un proceso de sensibilización. También hay que educar a las audiencias para identificar qué es un medio de comunicación y qué no lo es. Me parece que acá sería interesante. De hecho, la prensa gráfica lo ha estado haciendo en su versión impresa, ciertas publicaciones para tratar de defenderse de los fake media, hacer ver que esto es periodismo y esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Y que el fake media busca más la desinformación. ¿Cómo nos afecta la desinformación? Bueno, como se cree en lo que se está diciendo, lógicamente está sucediendo una cierta desacreditación
hacia las y los colegas. ¿Qué sucede con esto? Que terminamos teniendo agresiones. En los últimos 2 meses, agresiones digitales. En los últimos 2 meses, la Asociación de Periodistas ha registrado 4 casos de agresiones a colegas. De ellos, las 2 son representativas, justamente mujeres. Una es el caso de una periodista que publicó un tuit un tanto impreciso de un medio de una conferencia de prensa del presidente. El presidente le contesta. La colega se disculpa y luego empiezan todos los ataques de estas cuentas falsas. Violentos, virulentos. Claro, la amenazaron, incluso su cuenta de Twitter fue bloqueada por un tiempo. Duró aproximadamente una semana, ya recuperó su cuenta. Luego tenemos otra colega que estuvo cuestionando los planes de seguridad del nuevo gobierno y esto implicó que a la colega le empezaron a amenazar desde quererla violar sexualmente y lo otro de matarla o incluso hacerle daño a su familia. Entonces acá también vemos cómo hay un nivel de violencia que se traspasa de alguna forma en el ámbito físico ahora a las redes sociales. El problema es que como muchas están bajo figuras anónimas, es muy difícil poder denunciar quién es mi agresor. Entonces por ahí hay un llamado a que, hagamos uso de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ver con que yo puedo opinar, puedo no compartir, puedo diferir, pero en el marco del respeto. Pero la libertad de expresión deja de serlo cuando yo empiezo a atacar, a difamar, a insultar, a atentar contra la integridad física de otra persona. Entonces por ahí es un llamado a que no confundamos esto. Y lo otro, la unidad. Me parece que también ante este escenario de dificultades hay que unirnos como periodistas. La medida que cada periodista esté por su propia cuenta, por su propio medio, difícilmente vamos a poder hacerle frente al nuevo escenario. Y aquí hay que tocarnos un poquito el ego. A veces los periodistas tenemos como muchas cosas positivas también en trabajar, en hacer las cosas, en apasionarnos, en trabajar 7/24, pero también a veces hay que bajarnos un poquito el ego y unirnos. De repente podremos no compartir entre colegas algunos enfoques y formas de ver la realidad, pero me parece que si algo queremos hacer en este contexto es hacer buen periodismo y aquí hay que sentarnos, dialogar y trabajar en medidas que logren hacerlo. La propuesta de ley de protección integral para personas periodistas que APES presentó en octubre del año pasado a la Asamblea Legislativa tiene justamente estos elementos. Qué bueno. ¿Habrá entonces libertinaje, Porfirio, en la Internet? Porque no es un medio objetivo. Estamos Internet no lo estamos usando como debería de ser. Lo que pasa, hay que verlo por 2 vías. Yo creo que la llegada de las redes sociales también ha sido una bendición para el ejercicio periodístico, pero también ha sido una maldición, no solo para el ejercicio periodístico, sino para la misma audiencia, porque no sabe qué es lo que lee o qué es lo que ve. Recuerdo, y me he quedado bien grabado acá, cuando yo leí una falsa información. El Papa Francisco dice que el infierno no existe. O sea, imagínate lo que eso te genera. Entonces, nosotros podemos interpretar y podemos inmediatamente identificarlo, pero no el grueso de la población. Hay quienes se quedan con esa percepción de que el Papa lo dijo y que por eso. Entonces, yo creo que desde ahí sí es un desafío y hay que verlo así, porque no todo en las redes sociales hay un infinito de cosas donde la mayoría o muchas no es verdad. Entonces seguimos siendo los medios de comunicación y aquí es una ventaja, los medios de comunicación identificados en tiempo y en espacio, la garantía para la verdadera información, para la verdadera noticia. Creo que en la medida que nosotros como periodistas verdaderos, yo lo llamo así, porque ya lo adelanté, que hay quienes desinforman, pero se quieren llamar periodistas. Entonces, nosotros somos los llamados a romper ese esquema, como, por supuesto, trabajando con credibilidad, porque en la medida que la gente crea en este medio, aunque las redes sociales digan mucho, obviamente va a haber alguien o va a haber un espacio en el cual también va a tener un referente de verdad, y tú ya lo señalabas, lo que dicen las encuestas, pues. Capitulemos entonces, hay que tener prudencia con las redes sociales. Pues bien, vamos a volver ya a la despedida porque
parece que el peor tiempo se nos fue la hora y no la sentimos, pero vamos a retornar para despedirnos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y como dije, el tiempo es el peor enemigo de estos programas porque queremos hablar y decir mucho, pero bien, estamos conversando en este 31 de julio, Día del Periodista, con dos de los máximos exponentes del periodismo en nuestro país. Me refiero a la presidenta de la APES y también a uno de los coordinadores de televisión principales de la capital salvadoreña. No me queda más que agradecerles y conocer qué mensaje quieren dejar. Primero las damas. Bueno, quizás en primer lugar agradecer por el espacio. Valoro mucho que se abran ese tipo de espacios que permitan generar el diálogo entre colegas de trayectoria, y que podamos abordar justamente de la situación del periodismo y cómo mejorarlo. Me parece que es importante mantener estos esfuerzos y esperamos continuar, ¿no? Que vengan otros colegas y sigan dialogando. Lo otro es a la ciudadanía, a la audiencia, a que valoremos el tener buenos medios de comunicación y buen periodista. Hay que aprender a diferenciar que un buen periodista va a ser crítico de la realidad. Cuando un periodista es bueno, va a incomodar a los grupos de poder, no solo en el Ejecutivo, porque ahora me puede decir por la coyuntura, está hablando del Ejecutivo. No, en nivel general. Si un buen periodista hace su trabajo como corresponde, incomoda. Y incomodar es bueno porque eso implica estar tocando fibras donde hay que develar información que de repente algunos no quieren dar a conocer. Entonces, por ahí valoremos ese trabajo que no es fácil y que muy pocos a veces y muy pocas logran hacer. Y a las y los colegas también a que sigamos haciendo este esfuerzo. Yo sé que es complicado en algunos medios de comunicación, la independencia está atada, o sea, a veces es difícil hacer trabajo. A nosotros nos ha tocado atender casos, luego podemos hablar sobre el centro de monitoreo y atención de alertas que tenemos en APES, y justamente por eso va esta propuesta de ley de protección integral a periodistas. Y justamente acá quiero aprovechar a hacer un llamado a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, al presidente de la República, a que si quieren de verdad medios plurales, independientes, porque a veces critican que no hay una prensa libre, que no hay una prensa independiente, que hay periodistas venidos, bueno, aprobemos legislaciones que permitan tener estas garantías. Claro, la ley por sí sola no te garantiza nada, por eso justamente esta propuesta que se presentó desde APES con otras instituciones de gremios de periodistas y de derechos humanos plantea crear una figura de una mesa de protección acompañada con instituciones del Estado, porque lo que queremos hacer es que justamente el Estado se articule y garantice la labor del periodista. Aquí estoy hablando, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo haga su papel para evitar que haya vulneraciones al interior de los medios de comunicación a los colegas. Hablábamos de las cosas mujeres periodistas, el ISDEMU puede hacer mucho en materia de políticas institucionales de género. Ahí está el tema de violencia social por pandillas o por inseguridad. Bueno, ahí el Viceministerio de Seguridad y Justicia tiene mucho que aportar. Aquí es más de voluntad de las instituciones del Estado y eso es lo que hay que garantizar. Porfirio, Mercado. Bueno, en poco tiempo tengo que decir que hay un cambio generacional de periodistas en el país, pues a ellos hay en primer lugar rescatar ese periodismo crítico, ese periodismo serio que se está perdiendo, y por supuesto también a las audiencias, a la población también saber identificar, no quedarse solo con lo primero que leen o que ven en las redes sociales, sino que hay que ver más allá. Creo que eso es importante porque hoy en este mundo hay información de todo tipo y no toda es cierta. Muy bien, perfecto. Angélica Cárcamo, qué gusto más enorme que hayas gusto. estado acá hoy. Mi presidenta a la orden del periodismo. Brother, hermano, qué gusto me ha dado que estés aquí con nosotros y vamos a poner aquella tribuna, ¿verdad?, de periodistas que analicen la coyuntura. No, muchas gracias por habernos invitado, ha sido un gusto. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado durante esta noche. El día de mañana tendremos el análisis de cómo tenemos que recibir estas vacaciones agostinas. Son vacaciones para el divino Salvador del mundo.
no para otras cosas. Eso vamos a estar analizando el día de mañana. No se lo pierda. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.